Está de regreso una de las series favoritas del canal. En este video tendremos que sumergirnos en las profundidades del océano para explorar todos sus misterios. Es por eso que el día de hoy contaremos con relatos sobre marineros, sirenas y criaturas desconocidas que habitan en la oscuridad del océano. Así que ponte cómodo y apaga la luz, que los relatos están por comenzar. En los años 80, mi abuelo fue marinero. No me tocó conocerlo, pero dice mi abuela y otros familiares que un día se fue en una embarcación y no regresó más. De acuerdo a los testimonios de varios marineros con los que compartió su última embarcación, cuando pasaron por una zona profunda del Océano Pacífico, se comenzó a escuchar un canto que rodeaba todo el barco. Los marineros fueron alertados por el capitán sobre un avistamiento en el mar. Con sus binoculares, el capitán había visto a una criatura de características humanas, de 4 a 6 metros de largo, dándole vueltas al barco. Mi abuela, a quien le contaron todos los detalles, dice que aquella criatura tenía la figura de una mujer, pero su color cambiaba conforme se movía. Según le contaron los marineros, algunos hombres fueron persuadidos por ese cántico, que retumbaba por todo el lugar. Entre esos hombres, se encontraba mi abuelo. Uno de sus amigos que se encontraba en la misma tripulación, le contó que mi abuelo se dejó llevar por ese sonido y se quería aventar al mar. Él intentó detenerlo, pero al verlo a los ojos, estos estaban completamente negros, como si estuviera fuera de sí. Mi abuelo se aventó al mar, junto a otros 15 hombres, y simplemente desaparecieron para siempre en el agua. Eso pasó en 1987, cuando yo todavía no nacía, pero dado aquel suceso, desde niño me interesó todo lo relacionado al mar, y en la actualidad me estoy preparando para ser marinero mercante, siguiendo los pasos de mi abuelo. En Acapulco hay una playa llamada Majagua, que siempre visitábamos cuando íbamos a ver a mi papá. Ahí hay un señor que ayuda a los lancheros, pero no habla y tiene una mirada temerosa como perdida. Ahí en esa playa hay muchas piedras dentro del mar y de abajo de ellas sacan los ostiones, tienen que nadar muy profundo y con un cuchillo o pico despegarlos y sacarlos a la superficie a limpiar. Esa playa está muy escondida, tiene muchos árboles y piedras, y en la noche es muy bonita ya que es como una terminación del mar. Dicen que este señor se dedicaba a eso de los ostiones y que un día tardó demasiado en salir y ya estaban preocupados por él. Comentan que salió gritando casi ahogado, pero que daba gritos de terror y que tenía una cara inexplicable, que tardó muchos días en calmarse y que definitivamente perdió el habla. Al preguntarle qué le pasó, muchos pensaron que reviviría el trauma y optaron por ya no decirle nada. Hasta que un día, él solo les empezó a decir que había bajado muy profundo por ostiones y que encontró una cueva bajo las piedras. Al asomarse y alumbrar a ver qué había, estaba una sirena. Dice que era una mujer con cola de pez y que no era muy bonita, que ella gritó y salió nadando hacia él, hasta que pudo salir del mar, pero no pudo creer lo que vio, y eso le causó el trauma. Ya quedó como mal de la cabeza, pero dicen que si le preguntas te cuenta que él vio a una sirena y que ahí vive en esa playa. Obviamente nadie se atreve a bajar a la dichosa cueva, pero en las veces que he ido a Acapulco, en cada playa tienen una historia de sirenas y hay personas que dicen haberlas visto y todas quedaron en un shock. Yo creo en ellas y pienso que realmente sí, viven cerca de nosotros. Un amigo mío vio en algún lugar que, supuestamente, los animales marinos como los delfines y las orcas nos tratan bien a los humanos porque nos encuentran parecidos a algo que ellos ven en el agua. Puede ser que exista algún tipo de vida humanoide debajo del agua y nosotros no lo sepamos. Yo tuve una experiencia así el año pasado cuando fui de vacaciones con unos amigos a las playas de Cancún. Yo estaba con mis amigos dando un paseo en un bote que rentamos, cuando me resbalé por querer tomarme una foto y me caía al agua. Ya estábamos en una zona profunda. Yo sé nadar desde chiquita, pero por alguna razón me costaba mucho nadar ahí, quizás por los nervios o no sé. Lo más desesperante es que mis amigos no vieron que me caía al agua y yo empecé a gritar pidiendo ayuda. Cuando me sumergí un poco, vi que estaba rodeada de unos peces muy feos, eran grandes, como la longitud de una pierna, y empezaron a dar vueltas alrededor de mí. En eso llegaron 2 delfines y se devoraron a estos peces en cuestión de segundos. Uno de esos delfines me subió encima de él y ahí fue cuando pude gritar con más claridad para que mis amigos me ayudaran. Ellos me vieron y regresaron rápidamente, y desde ese día pienso que los delfines son seres muy inteligentes que nos ven a los humanos con mucho respeto.
Cuando era niño, vivía frente al mar, ya que mi familia trabajaba en la pesca y teníamos un pequeño restaurante cerca de la playa donde llegaban algunos turistas. Uno a veces no entiende la magnitud de lo aterrador que puede llegar a ser el mar de noche. El sonido de las olas en algún punto deja de ser relajante, sobre todo cuando se mezcla con el de los gritos o sollozos de personas que en realidad no están allí. En esa playa ya se había ahogado mucha gente, pues la marea se movía con agresividad y había partes muy engañosas donde pensabas que estabas a salvo, pero en verdad ya estabas muy hondo y no tocabas el suelo. Recuerdo que mi papá siempre nos decía: hijos, cuando escuchen su nombre viniendo de las olas, nunca se metan al mar. Manténganse alejados del mar después de las 10 de la noche, porque a esa hora, el océano se convierte en otra cosa que no podemos controlar. Siempre tuve eso bien presente. En ocasiones mis hermanos y yo escuchábamos a algo llamarnos desde el mar, pero solo lo ignorábamos. Sin embargo, una noche desobedecí a mi padre y me dejé llevar por ese sonido. Caminé muy lentamente hacia el mar, que susurraba mi nombre, Luis. Desde la orilla alcanzaba a ver una silueta en el agua que se parecía a mi abuela fallecida años atrás. Me hacía señas con la mano para que me introdujera al mar y fuera con ella. Yo me quedé parado en la orilla, pensando en si ir o no, cuando en eso, alguien me tomó fuertemente del brazo y me llevó con él. Era mi padre, que me alcanzó a ver desde la ventana de la casa y vino por mí corriendo. Yo casi no me podía mover, me sentía como inconsciente, así que mi padre me cargó en sus hombros hasta la casa, mientras me iba regañando. Él me gritaba muy fuerte, pero todo eso se escuchaba muy distorsionado. Yo, colgando de la espalda de mi padre, alcancé a levantar la cabeza y en el mar vi cómo esa figura de la mujer se transformaba gradualmente en la figura de una criatura horrible, como un pescado gigante con escamas y dientes enormes. Por esta experiencia, y varias otras más que tuve, es que el mar no es lo que parece y oculta algo que todavía los humanos no hemos descubierto. Mi bisabuelo contaba que una vez vio un tritón. Él solía salir en las noches a las playas de Colima a esperar que las tortugas dejaran sus huevos para llevárselos porque los consumían demasiado en ese entonces. Pero el último día que fue, era en luna llena y estaba muy clara la playa. Contaba que estaba recargado en una piedra y vio que desde lejos un hombre con escamas salía del agua. Decía que se veía hermoso el reflejo de la luna en las escamas porque eran oscuras, tipo tornasol, pero se quedó tan impactado que no podía moverse y se quedó atrás de la piedra para que no lo viera. Luego se volvió a meter al agua el tritón y mi bisabuelo se fue corriendo. Le dio tanto miedo que no volvió a ir por huevos ni por tortugas. Él falleció hace años, pero contaba mucho esta historia porque él sí creía en sirenas y tritones. Cuando estaba niña, mis abuelitos nos contaron que, cuando ellos vivían en Veracruz, veían en la noche un montón de niños totalmente blancos saliendo del mar. En noviembre pasado fuimos de vacaciones, mi familia y yo, a Veracruz, y ahora nos tocó ver a esos niños blancos saliendo del mar, pero ahora nosotros vimos cómo se volvieron a meter al mar. Lo peor de todo es que no se nos ocurrió grabar en ese momento, aunque también ya era muy noche y no se iba a lograr distinguir tan bien. Muchos pescadores y marineros en Jalisco han relatado historias de una especie de hombre pez conocido como el Gentil. Todo esto lo supe después de una experiencia que tuve en las costas de Jalisco. Una noche estaba con mi novio en la playa, eran las 2 a.m. aproximadamente, la playa estaba muy sola y decidimos irnos a casa. Cuando íbamos a unos metros antes de la salida de la playa, algo llamó mi atención, miré a la orilla de la playa y creí ver una persona, incluso recuerdo que me sentí tranquila de que hubiera otra persona ahí. Algo en esta persona hacía que no pudiera dejar de prestarle atención y seguí viendo mientras ésta caminaba por la orilla de la playa. Entonces su silueta comenzó a cambiar y volverse más alta y transparente. Yo solo estaba en shock viendo esto. Volteé a ver a mi novio y también estaba impresionado viendo hacia allá. A 2 metros de nosotros estaba otro señor viendo súper asustado. Nos comenzamos a asustar horriblemente y vimos cómo su estatura había cambiado hasta medir aproximadamente 2,5 metros y se metía al mar lentamente hasta desaparecer en él. Esto ocurrió hace 5 años en Puerto Vallarta, México. Esta es la historia de cómo a uno de mis tíos se lo llevaron unas criaturas del mar. Mi tío se llamaba Felipe, y él y mi abuelo se dedicaban más a la pesca que sus otros hijos, a los cuales no les gustaba mucho el mar. Mi abuelo era pescador porque era el oficio que le enseñó su padre y esperaba que su hijo siguiera con esa tradición. Pasaban casi todos los días en el mar, desde que amanecía hasta el atardecer.
Pero un día sucedió algo que le cambió la vida por completo y desde entonces dicen que no es la misma persona. Habían salido como de costumbre a pescar y por la tarde no se habían percatado que se habían alejado mucho de la costa. Dice él que estaban lejos de la playa y ninguno lo notó. Para su mala suerte el motor no quiso encender y tuvieron que remar hasta que la noche se les vino encima. Mi abuelo se creía alguien indomable que no le temía al mar. Dice mi abuelo que mi tío sí se veía preocupado. No era la primera vez que les pasaba que la noche se les viniera encima, pero sí que fallase el motor de la lancha. Por lo que encendieron una lámpara por si alguien los alcanzaba a mirar y gritaban por si los escuchaban. Sin embargo, el silencio era absoluto. Después de remar por un par de horas, vieron unas luces tenues, y mi tío le dijo a mi abuelo que venían de su pueblo. Lo inquietante viene después, pues cuando creían que ya andaban cerca, unas voces de mujeres empezaron a cantar. Su canto era angelical, hermoso, el idioma dice mi abuelo que era maya antiguo, pues ellos habitan esa zona. Mi abuelo siempre fue muy incrédulo por lo que pensó que se trataba de alguna iglesia por las luces que según habían visto. Pero que el canto se hizo cada vez más hipnotizante y dice que comenzó a perder el sentido de la realidad hasta que escuchó un porrazo del agua. Mi tío, que tenía 17 años, se había arrojado al mar. El canto cesó y él con lágrimas en los ojos gritaba, Felipe, Felipe, movía y apaleaba el agua, pero estaba tan oscuro que ya nada se veía, ni las luces del pueblo. Se desesperó y comenzó a gritar cada vez más el nombre de mi tío. Pero lo único que consiguió fue que otra embarcación más grande lo escuchara y lo rescataron. Cuando llegó a tierra firme y se reunió con mi abuela, nadie le creyó. Una vez en diciembre, estaba con amigos en una palapa en la playa, en la costa de Guayabitos, México. Ya era de noche. De pronto vimos un chapoteo inusual casi en la orilla, que nos llamó la atención. Nos quedamos mirando y en efecto se veía como si fueran personas nadando. Conforme nos acercábamos solo para checar que no pidieran ayuda, se escuchaban risas. Ya casi para llegar a donde se veía el chapoteo, por casualidad iban pasando unos músicos y nos preguntaron que a dónde íbamos. Les dijimos y respondieron que no nos acercáramos, que había dos opciones. O eran sirenas que nos podrían jalar al mar, o eran vallenatos y las mamás andaban cerca. O sea, igual nos iban a comer o arrastrar al fondo, pensando que íbamos a atacar a los bebés. Nos regresamos a la palapa y seguimos platicando con ellos, y sí nos contaron que se llegaban a ver sirenas, y que la mayoría de sus víctimas eran hombres, porque pensaban que eran muchachas nadando en el mar y obviamente éstas se los llevaban. No se daban cuenta que son feas, porque dicen que te envuelven con el sonido de su risa.